Ayer Samsung presentó sus nuevos Galaxy S25, siendo por supuesto el S25 Ultra el más interesante de los tres. Ahora bien, ¿supera el iPhone 16 Pro Max? Bueno, en este vídeo vamos a repasar las claves y bueno, las novedades que han incorporado, sobre todo en materia de inteligencia artificial, cámaras, etc. Además, para ello, hoy me acompaña Geek de Gafas, que ha sido de los pocos privilegiados en probarlos en persona antes incluso de su presentación. Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, como siempre un placer estar aquí. Además, estrenando en la manzana mordida aquí set de rodaje, bueno, más bien fondo así un poco más cyberpunk y muy contento por precisamente lo que acabas de comentar. Sí, ser una de las primeras personas que ha probado estos dispositivos, aunque ya iremos desgranando que se llaman Galaxy S25, pero tampoco es que haya así un montón de cambios. Pues nada, que la gente se ponga cómoda y antes que nada, por favor, os pido que le deis un me gusta al vídeo, que os suscribáis si no lo estáis y que dejéis un comentario de lo que os han parecido a vosotros los S25, porque este tipo de interacciones ayuda a que el algoritmo posicione mejor este vídeo y llegue a más gente. Así que no cuesta nada y nos ayudáis un montón. Ahora sí, venga, empezamos. Bueno, José, vamos a empezar hablando sobre inteligencia artificial, ya que bueno, Samsung apostó prácticamente casi todas sus novedades a esta materia. Y vamos a empezar hablando un poquito sobre las capacidades multimodales de este S25 Ultra, que como digo es el teléfono en el que nos vamos a centrar. Y es que, bueno, quisieron destacar que ahora prácticamente vamos a poder interactuar de múltiples formas, ¿no? Vamos a poder interactuar con el asistente de voz Gemini en forma de texto, como estamos haciendo ya desde hace un tiempo con los chatbots tradicionales, forma de voz, con la integración de Gemini Live desde hace unos meses, pero ahora también con imágenes y vídeos, ¿no? Anunciaron que van a tener la exclusiva temporal de que Gemini va a tener en el Galaxy S25 Ultra acceso a la función de poder ver con la cámara y poder interactuar con el asistente a través de lo que estás enfocando y también compartir pantalla, lo cual puede resultar útil en ciertos contextos. ¿Qué te parecía a ti este anuncio? Porque yo estuve luego leyendo algunas reacciones y claro, los compradores de un Pixel están un tanto extrañados porque se podía esperar que ellos fueran lo que tuvieran la exclusiva de un movimiento así y parece que Galaxy se ha llevado a este punto. Yo creo que para empezar tiene que haber, cuando hay ese tipo de acuerdos, y que además es un desarrollo que es casi en exclusiva por parte de Google, tiene que haber muchísimo dinero de por medio. Y también porque evidentemente Google sabe que el gama alta o los gama alta con Android más vendidos son de Samsung, así que de alguna forma le interesa e incluso le sirve como banco de pruebas para que luego cuando llegue a sus Pixel llegue súper pulido. Entiendo que les extrañe, pero Fernando, tú sabes que esta no es la primera vez que ocurre. O sea, ya en el año pasado, cuando comenzó todo esto de Galaxy AI, con el rodea para buscar y otras funciones, llegó antes a dispositivos Samsung y luego llegó a dispositivos Google Pixel, que por cierto, déjame hacer un apunte, evidentemente nos vamos a centrar en el S25 Ultra porque es como el máximo rival, pero que sepáis que los tres Galaxy, bueno, los cuatro, porque hay 4 S25, tienen el mismo procesador, el Snapdragon 8 Elite, y a nivel inteligencia artificial, todo lo que se vio en la presentación llega a los 3 dispositivos, o sea, a los 4 dispositivos, lo cual creo que es una ventaja. También por eso ahora todos tienen más RAM, tienen 12 GB. Sí, está bastante bien en ese aspecto. Por destacar algunas novedades más en materia de inteligencia artificial, bueno, presentaron la posibilidad de poder grabar llamadas, obteniendo automáticamente una transcripción de esta, e incluso si es entre varias personas, poder identificar los múltiples participantes, y luego además te puede generar un resumen rápido precisamente con Galaxy AI, ¿no? Exacto. Eso está bien. Y creo que es un añadido que muchos celebrarán porque anda que mucha gente a lo largo de los años no nos habrá preguntado, José, a ti en tu canal o aquí en la manzana mordida, cómo grabar llamadas, ¿no? Apple con Apple Intelligence también lo incorporó, así que, bueno, por supuesto que Samsung lo tenga, es una buena noticia. Pero hay algunas funciones que me llamaron más la atención. Por ejemplo, estuve luego viendo el evento después, ya en frío, y una función que pasó bastante desapercibida, pero que me parece bastante práctica, es AI Select, que es una función que puedes invocar prácticamente en cualquier momento y que te permite marcar cualquier región de la pantalla y dependiendo del contexto te puede sugerir diferentes acciones relacionadas con IA. En el evento creo que pusieron de ejemplo cómo un mensaje que marcas con esta función es capaz de convertirlo en una tabla que luego puedes guardar en notas, pero por ejemplo
puedes guardar o puedes marcar un vídeo de YouTube y crear un GIF sobre unos segundos determinados del vídeo. En fin, que es una función que creo que pone la IA al alcance de la mano en cualquier aplicación, en cualquier región, y eso me gustó, fíjate. Yo, en cuanto empiezo a probar el dispositivo, me voy a hinchar a hacer GIFs de tus vídeos. O sea, lo siento, te voy a... bueno, claro, si es que esto está llegando de primeras, porque claro, tengo que ver todavía qué de lo que se mostró ayer voy a poder probar el día 1 o hay que esperar al 7 de febrero, que es cuando llega el gran despliegue de One UI 7. Y muchas de esas cosas, por cierto, Fer, también llegarán o llegan con One UI 7 a los Galaxy S24 series. Pero bueno, de todo lo que vimos ayer, quizás esto que acabas de destacar es una de las cosas más interesantes, y creo que la clave del tema de la inteligencia artificial es que conecte todo lo que hay en tu smartphone, aplicaciones del propio fabricante, aplicaciones de terceros, servicios de terceros, y que en cualquier pantalla puedas hacer uso de ella para interconectar y hacer diferentes acciones. A mí me parece bastante interesante, ya te digo, estos ciertos detallitos, pero como siempre soy un poquito celoso hasta que no pruebo una cosa y veo que en mi día a día tenga utilidad o no. Porque claro, el uso que hago yo del smartphone no es el uso que haces tú, no es el uso que hace pues las personas que nos están viendo, y lo suyo es intentar abarcar hasta cierto punto, cuanto más mejor, y contentar a muchos tipos de clientes, porque esto de la IA... Sí, es cierto que lleva ya un tiempo con nosotros, pero todavía como que está buscando su hueco entre nosotros, ¿no? Es la sensación que tengo. Está muy bien, hay muchas empresas implicadas, pero todavía está mucha gente viendo a ver qué utilidad le puede llegar a dar. Entonces, claro, añadir esas funciones seguramente hará además cosas súper cotidianas, como con lo que es YouTube, ¿no? No solo, hazme un resumen de este vídeo, no. O sea, por ejemplo, parar y decir, del minuto tal al minuto tal, segundo tal, hazme un GIF. No sé, puede parecer una tontería, pero en un momento dado pues te puede venir bastante bien, y sobre todo que conecte aplicaciones de terceros. También hablaron de Spotify, por ejemplo. Sí, esto está relacionado sobre todo más con Gemini, que ahora hablaremos de ello. Antes de hablar de Gemini, antes creo que has mencionado Cycle to Search, ¿sí? O Rodea para buscar, que es una función que añadieron el año pasado en estos S24, en este caso, y que luego ya ha ido llegando a más smartphones de Android, y que le han dado como un pequeño plus en esta nueva generación, ya que ahora es capaz, por ejemplo, de reconocer números de teléfono, correos electrónicos y URLs en pantalla, pudiendo, por supuesto, pues llamar, enviar un correo o visitar un sitio web simplemente rodeando y con un solo toque, lo cual me pareció interesante. Luego también algo que a mí me sorprendió que incidiera mucho en este punto, aunque luego pensándolo en frío dije, bueno, tiene sentido precisamente por lo que mencionabas hace un momento, de que hay cierta fricción todavía para que muchos usuarios usen la IA, claro, no saben cómo emplearla, ¿no? Y es en la búsqueda, tanto en la galería como en los ajustes, de opciones con el lenguaje natural. Y es que tuvimos tú y yo, mientras veíamos la presentación, una charla, sí, con respecto a ese, que dije, no entiendo mucho esto, pero bueno, Samsung ha ido un poquito más allá, y por ejemplo en los ajustes tú puedes pedirle una acción como me duelen los ojos, y que rápidamente ya sepa qué ajuste te puede venir bien para solucionar ese problema, como puede ser bajar el brillo, activar el modo de lectura, etcétera. O si buscas una imagen concreta, que se lo puedas decir también dictándolo con tus palabras, y que sea capaz de reconocer qué tipo de fotografía estás buscando en ese momento. Este tipo de cosas yo creo que para gente que tiene que adaptarse un poco a todo esto de la IA y encontrar el aliciente para usarla, puede venirle bien. Y lo que mencionabas de la interconexión entre diferentes aplicaciones, esto es una buena noticia que anunciaron ayer en el evento, y es que Gemini ahora va a permitir ejecutar hasta 2 acciones simultáneamente. Cierto. De todos modos, hay que decir que esto no es exclusivo de los S25 Ultra, lo han anunciado en este evento, pero luego Google hizo un anuncio fuera de la presentación en su blog, anunciando que también llega, por ejemplo, a los últimos Pixel. Es más, yo ya ayer lo estuve probando en mi Pixel. Y funciona bastante bien. Funciona muy bien. Le puedes decir que haga una búsqueda, por ejemplo, sobre un tema determinado, y que luego te cree una nota. Tú decías, por ejemplo, ¿no? Que vea un vídeo y que te haga un resumen y que te lo agregue en Google Keep. O que busque el calendario de partidos del Real Madrid y que te agregue el próximo en el calendario, ¿no? Que es una de las pruebas que hice, y me agregó el partido contra el Valladolid el sábado. O sea, funciona bastante bien, y creo que efectivamente cuando lo vayan abriendo a más aplicaciones tendrá incluso más sentido, ¿no? Y quizás esta sencillez de poder pedirle varias cosas pueda animar a la gente
que está todavía poco dudosa con respecto a si apostar o no por la IA, pues que se anime a usarla, ¿no crees? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, pero voy un paso más allá, un paso más allá o un paso que debería ser quizás más hacia acá, más hacia adentro. ¿Tú crees que las empresas de telefonía móvil quizás estén fallando en cómo explicar esto a la gente a la hora de enciendo mi teléfono por primera vez, abro una aplicación tal? ¿Tú crees que debería haber quizás una aplicación en la que se detalle, que bueno, por ejemplo Google lo tiene, ¿no? Pero que todas las marcas fueran de la mano en eso y hubiese algo súper detallado de qué puedes hacer con el teléfono? Porque a ver, la solución es directamente, yo que sé, invocar a Gemini y preguntarle, oye, ¿puedes hacer esto? Y que te diga, sí, no, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero claro, a lo mejor hay gente que es que no tiene ni puñetera idea de lo que es la inteligencia artificial o tiene nociones súper básicas. No sé si quizás se están añadiendo muchas cosas, pero los que están empezando ahora como que van a ir un poco a rebufo, ¿no? Esa es la sensación quizás que me pueda quedar ahora después de ver todo lo que podemos llegar a hacer y bueno, y lo que está todavía por llegar. Totalmente de acuerdo. Creo que, como tú bien dices, Google tiene su aplicación de consejos de Pixel. Creo que, Apple también está incluyendo en su aplicación de consejos todas las novedades que va metiendo a nivel de software. Y creo que efectivamente es una cosa que no le pasa nada al fabricante por añadirla y creo que puede ayudar a muchas personas. Pero luego también está, creo que ahí es una oportunidad también que tenemos nosotros como creadores de contenido de no hacer nuestra review del producto y ya, sino yo creo que ayudar a la gente a poder utilizar la IA de una forma sencilla o hacerle ver posibles usos que podría tener en su día a día es parte de nuestro trabajo también. Yo, por ejemplo, llevo ya desde el año pasado apostando mucho por contenido de IA en el canal porque creo que puede de verdad ayudar a mucha gente y que a lo mejor pues no se ha planteado el uso y a lo mejor con nuestros vídeos o con ciertos ejemplos que puedo yo mostrar, pues dicen, oye, pues mira, lo voy a usar así. Yo, por ejemplo, hace unos meses hice un vídeo de cómo usaba o cómo podía aprovechar yo ChatGPT, el modelo de voz avanzado, para mi día a día, ¿no? Y que le convertí prácticamente en mi asistente. Y es cierto que mucha gente le gustó y dijo, oye, Fer, pues mira, me ha gustado, ¿no? O herramientas como Perplexity, ¿no? Un buscador que puede parecer solo un buscador, pero es capaz de hacer mucho más. Incluso en la Manzana Mordida Plus hemos hecho un curso súper completo, que por cierto os animo a que visitéis lamanzanamordida.com, ya que si os suscribís disfrutaréis de contenido extra. Un podcast que publicamos semanalmente, que por cierto esta semana es con José también. Tenemos cursos como este de Perplexity y por supuesto muchos más. Una comunidad privada donde compartimos consejos, aplicaciones, fondos de pantalla y mucho más, y regalos como este iPad mini que vamos a regalar unas semanas, así que ya aprovecho y hago la promo. Oye, Geek, una cosa. Se ha tirado él mismo la caña y él mismo ha mordido el anzuelo, o sea, os lo ha todo masticadito, ya lo tenéis. He aprovechado la experiencia, Geek, la experiencia. Oye, por no alargarnos tampoco mucho más con el tema de la inteligencia artificial, presentaron una nueva función llamada Now Brief y la Now Bar, ¿no? Que van un poquito de la mano, ya que el Now Brief puedes invocarlo desde la Now Bar. La Now Bar viene a ser como las Live Activities o las actividades en directo del iPhone, pero un poquito mejoradas porque puedes tiene como su propia multitarea de acciones y que te permite hacer rápidamente a diferentes funciones del sistema. Y el Now Brief es una función que a lo largo del día se va actualizando en base a los usos que vas haciendo del dispositivo. Exacto. Y que, digamos que de forma inteligente te da la información que cree que vas a necesitar. Por ejemplo, por las mañanas pues priorizará el tiempo y el calendario y las noticias, y a lo mejor al mediodía pues te da datos sobre tu salud o yo que sé, o cosas así, ¿no? Te hace lo que es un sumario de todas las acciones y cositas que tienes en tu día a día o que han sucedido durante tu... Por ejemplo, si llevas un wearable de Samsung también como tú dices, te hace un análisis detallado pues de tu sueño, pulsaciones, todo esto, ¿no? También ahora con el anillo, con relojes y todo esto. Y te hace uno por la mañana y otro por la tarde. Es el morning y el afternoon. Entonces está bastante chulo. Habrá que ver cómo funciona. Pero es que además es personalizable porque tú puedes, incluso también hay algunas aplicaciones de terceros, tú puedes seleccionar qué quieres que aparezca en ese sumario. Porque a lo mejor solo te interesa saber pues el tiempo que va a hacer y poca cosa más. Y ya está, pues tú puedes deseleccionar o seleccionar lo que te apetezca. Y evidentemente esto con el paso del tiempo irá evolucionando. Bueno, pues nada, vamos a ver cuando salgan ya prácticamente las actualizaciones que activen todas estas funciones, ya veremos qué tal funciona. Yo animo a la gente, por supuesto, que te visite en Geek de Gafas para que bueno puedan ver todos los vídeos que supongo que prepararás sobre ello. Sí. De todos modos, nosotros
Fabi creo que va a acceder a un Samsung también, así que a lo mejor no descartamos tampoco hacer un vídeo, pero que bueno, que la gente te visite porque tú ya tienes en tu canal las primeras impresiones. Y precisamente ahora ya vamos un poco a la parte de hardware, que es la que más has podido catar durante... Por cierto, Fer, que la gente sepa que todas estas funciones que hemos hablado y las anteriores de inteligencia artificial del Galaxy AI, la gran mayoría, casi todo, se puede hacer de forma local gracias al procesador. O sea, que tú puedes seleccionar que todo se haga de forma en tu dispositivo. Así que yo creo que también eso es un punto que nos da la visión que Qualcomm decía en la presentación del Snapdragon 8 Elite. O sea, hemos llegado a un punto en el tema de los microprocesadores que también un poco abrió Apple en su momento, que es alucinante lo que hacen hoy en día los procesadores de una cosa que te metes en el bolsillo. Sí, sí, totalmente. A ver, ahora que lo has dicho, efectivamente esto es una equiparación que han hecho a la metodología de Apple de tener todo en forma local. Es verdad que Apple lo apuesta prácticamente todo a modo local y muy poquitas cosas a la nube. Por lo menos de momento lo que hemos visto. Luego habrá que ver, por supuesto, las nuevas funciones que van a llegar previsiblemente con 18.4, si obviamente ya dependen más de la nube, ¿no? En cualquier caso, por resumir tema de materia de IA, Samsung ha hecho, yo creo, buenos avances, aunque no ha hecho una revolución, quizás como a lo mejor se podía esperar, ¿no? Por los teaser y por, digamos, ese famoso teaser. El anuncio que... Sí, el anuncio que van haciendo de Galaxy AI, ¿no? Tal. No sé, a mí me ha parecido bueno. ¿Qué era eso? Lo que vimos nosotros, no sé si se podrá recuperar ese clip y ponerlo. O sea, ¿qué era eso? O sea, de hecho yo llegué a pensar que era un dispositivo para llevarlo en la ropa, o que era una nueva Bixby, o que era... Pero al final tú te pones a ver la presentación y miras ese clip y dices... No, sí, no entiendo. Para que la gente lo entienda, lo estaremos poniendo mientras hablamos. Es el teaser donde anunciaban efectivamente que un nuevo asistente estaba llegando, ¿no? Entiendo que se referían a estas nuevas capacidades de Gemini, pero bueno, quiero decir, están bien, pero bueno, que al final no han presentado nada que Google no haya anticipado ya en sus eventos previos. Quiero decir, que al final, bueno... Vamos a esperar a que llegue, cuando llega y demás, porque yo una de las cosas que decía ayer contigo hablando en privado es que a mí me aburre mucho ahora la manía que tienen las marcas de anunciar cosas que llegan en los próximos meses, y es muy ambiguo, porque a lo mejor estamos en enero y muchas funciones del asistente de Gemini, por ejemplo con modo de vídeo, no llegan hasta septiembre, ¿no? Pero si incluso medio anuncian teléfonos para decir ya lo presentaremos, o sea, cosa que es... muy raro, y Samsung últimamente está haciendo bastante. Pasa con el visor con el Project Muhan, ahora con el S25 Edge. O sea, estamos últimamente viendo como muchos anticipos de hardware a futuro. Eso es raro. Sí. Sí, a ver qué tal Apple en junio, que es la siguiente mover ficha en materia de IA. Pero tiene trabajo, porque obviamente Samsung ya iba por delante en cuanto a capacidades integradas de forma supernatural en el dispositivo, y Apple de momento ha generado muy poquito con Apple Intelligence. Generación de GIF, de imágenes, generación de emojis, herramientas de escritura y poquito más. Así bueno, que aquí de hecho nada. Que dar un paso adelante. Literalmente. Aquí de hecho, literalmente nada. A día de hoy. Aquí en Europa, de momento nada, exactamente. Bueno, vamos con Hardware Geek. Háblanos un poquito de las evoluciones que han hecho a nivel de cámara, porque el hardware es quizás lo que más ha decepcionado, por decirlo entre comillas, a la gente. He estado viendo varios vídeos y los comentarios, y la gente está bastante decepcionada con la evolución. No digo con que el teléfono sea malo, no es un mal teléfono, no. Claro, pero que la evolución ha sido prácticamente, lo decías tú al principio, casi más un 24S que un 25, ¿no? Se han marcado un Apple. O sea, yo creo que es el mejor resumen, y que nadie se ofenda ni nada. Esto es cierto, esto es así. Y estamos viendo por una parte cómo van Google, Samsung, Apple, que tienen un buen hardware, que lo van evolucionando y demás, y por otro lado van a cholón y a tropel todas las marcas chinas con un montón de innovaciones y de historias súper chulas, interesantes, y además mejorando bastante a nivel de software, que es lo que siempre se les achacaba a las Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo de turno. Entonces lo que hemos visto con estos S25 series es algo súper continuista. Y te digo más, en el caso de los S25 y S25 Plus, los sensores de cámara todos son exactamente los mismos que tienen los S24 y S24 Plus, que si no me equivoco, también eran los mismos que los S23 y S23 Plus. O sea que partiendo de esa base es ya muy continuista. Y luego el S25 Ultra, a nivel cámaras, la única que cambia es la ultra gran angular, que
que ahora es un sensor un poquito más grande, de 50 megapíxeles, que eso la verdad le va a sentar muy bien, y que ahora también esa cámara permite grabar vídeo 8K. O sea, ahora salvo con el telefoto de 3 aumentos, con el resto de cámaras, o sea, la frontal tampoco, se pueden grabar vídeo 8K, que bueno, que a ver, que yo sé que hay gente que dice, ¿para qué quiero eso? Bueno, pues lo tienes. Tienes ahí esa opción. Eso a nivel de cámaras. Han hecho también muchísimo hincapié en que si se notan cambios va a ser en parte gracias al ISP, al procesador de imagen que incorpora el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ¿vale? Que es un procesador en el cual, por lo que me estuvo a mí diciendo Samsung, que ya no es solo... no nos hemos centrado en que la velocidad de reloj sea un poquito mayor, no. Hemos trabajado más en otras partes del SoC, del System on a Chip, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial y en aplicar ciertos avances a nivel fotografía. Pero, por más que se haya avanzado y demás, yo creo que la evolución es, en mi opinión, un poco justita, un poco modesta. Sí, he visto que han añadido algunas funciones. Ahora que hablas de que han apostado también en lo que se refiere al apartado fotográfico y vídeo en la IA, han añadido funciones como el borrador de audio, ¿no? Que esto ya estaba en Google Pixel, hace un año o dos lo lanzaron, sí. Que además me acuerdo. Bueno, el Pixel 8. Juntos. Sí, y que bueno, está bien, pero depende de la situación. Por ejemplo, la demo que hicieron con el documentalista, que hicieron a reducir el ruido de la playa y tal, a mí no me gustó nada. O sea, la calidad del audio fue bastante mediocre. Y ojo, como la mayor parte de este tipo de herramientas, o sea, si vas a usar el Galaxy para un uso profesional, no confíes en estas funciones porque no valen para nada. Apple, por ejemplo, también incidió mucho este último año con las funciones de audio que puedes personalizar en diferentes modos, y la verdad ya hicimos pruebas en nuestros análisis y se escucha muy mal, ¿no? La que lo está haciendo mejor en esta función es Google. Sí, pero aún así no, o sea, para vídeos casuales, ¿no? O sea, sí, claro. Para el que quiera un vídeo medianamente top, tiene que usar un micrófono como el que estás usando tú, que se conecta al móvil y tal, ¿no? Y una cámara. Sí, luego veo que también, sí, bueno, por supuesto, y veo que también incidieron mucho en que ahora se puede grabar en modo expert route con Galaxy Log, incluso mostraron algunos ejemplos de cómo cambiar los colores cuando grabas en este formato. Tampoco me parece algo para tirar cohetes, más que nada porque en 2025 la posibilidad de grabar en log ya está presente, sí, con algunas aplicaciones de terceros. Nuevos filtros también para las fotografías, incluso la posibilidad de poder copiar un filtro y pegarlo luego en tus fotos, ¿no? Por ejemplo, un filtro que te gustó mucho de un retrato que te hiciste hace 3 días, pues que lo puedas pegar para mantener el color en la fotografía de hoy. En fin, son detalles, pero insisto, me pareció más una evolución y no una revolución. A ver, a nivel de cámaras, comparado con el iPhone 16 Pro Max, es cierto que Samsung sigue ofreciendo más versatilidad, pero el hecho de que lo apueste tanto al software y haya habido tan poco salto este año es una oportunidad que tiene Apple de acercarse y recortar terreno a nivel de hardware, y que luego el software dicte sentencia, ¿no? Más que nada porque, bueno, los rumores que sugieren sobre, por ejemplo, los próximos modelos de iPhone hablan de que ya Apple también va a dar el salto y las 3 lentes... es decir, la ultra gran angular y teleobjetivo van a ser de 48 megapíxeles. La frontal también va a duplicar su resolución pasando de 12 a 24. Y entiendo que Apple a nivel de IA también tomará partido y hará mejoras, ya no solo con IA, sino también a nivel de procesador, como hace todos los años. Así que vamos a ver, a ti... ¿te ha decepcionado la evolución a nivel de cámara de este S25? ¿Esperabas más, sobre todo teniendo en cuenta cómo van los móviles chinos que están haciendo, por ejemplo, sin ir más lejos, Vivo está haciendo un trabajo espectacular últimamente? Lo de Vivo es brujería, tío. O sea, me parece de verdad, o sea, es brujería y además me parece vamos a decir, una oportunidad perdida por parte de Samsung, porque ¿sabes cuál es la cámara de los últimos Vivo que he probado que realmente me ha dejado alucinado? Una cámara con un teleobjetivo que no es de tampoco muy largo alcance, de 200 megapíxeles, que adivina quién fabrica ese sensor. Es increíble que Samsung no haya dicho, bueno, hemos visto que a Honor, a Vivo les está yendo muy bien poniendo un teleobjetivo con mucha resolución, que tiene todo el sentido en un sensor que se va a ocupar en hacer zoom, poner mucha resolución. Pues no lo hacen.
sea, esa cámara la ocupan en la cámara, en lo que es, un sensor de 200 megapíxeles de Samsung, que tiene un par de ellos, en la cámara principal. Y el zoom óptico de 5 aumentos sigue teniendo la misma resolución. O sea, ese cambio habría supuesto que el teléfono de gama alta más vendido en Android, o uno de los más vendidos, fuese, pues, a ver, no una revolución, pero algo que realmente sí que cambiara. Entonces han perdido ahí una extraordinaria oportunidad, porque de verdad, quien prueba un Vivo X100 Ultra, un Vivo X200 Pro, es que le explota la cabeza. Tú has visto fotos y sabes de lo que es capaz. Entonces, si además el sensor lo estás fabricando tú, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y sí que es verdad que también anunciaron una mejora de la grabación de vídeo nocturno, pero vamos, que tampoco es una cosa que la gente suele hacer, grabar vídeo de noche. O sea, sí puedes hacer alguno, pero no es lo habitual. Y yo lo siento mucho, pero no he querido mencionar mucho esto, pero yo las demos que vi de este tipo de tecnologías que lo dejan todo a la IA y que vuelven los vídeos o los resultados tan artificiales, tío, que no me gustan nada. Yo el ejemplo que mostraron de la chica y el perrito y tal, lo veía, o sea, se notaba antinatural, o sea, no me gustaba nada. Tú eres de los que opinan como yo que mejor que el crudo se vea perfecto y luego ya tú puedas modificar y demás, que te lo dé todo mascadito y luego digas, a ver, está bien, pero yo he estado en esa situación, yo he grabado este vídeo y hostia, muy realista no es. Pero pasa con Samsung, pasa también con Google. Incluso te diría que el vídeo nocturno de Apple ha mejorado, pero tampoco es súper natural. Creo que es un punto en contra de utilizar sensores muy pequeños, porque si tuviésemos sensores de 1 pulgada y demás, pues otro gallo cantaría. Cuanto más grande es el sensor, mejor. Y es algo en lo que estamos viendo que Samsung, Apple y Google pues no están apostando, siendo Samsung fabricante de sensores, que es lo que más me sorprende. Por eso Apple normalmente lo apuesta todo a los sensores Sony. O sea, tonta no es. Tonta no es, desde luego. Vamos a hablar del procesador, porque lo mencionabas de pasada, y ojo, porque es remarcable el trabajo que han hecho la gente de Snapdragon, porque decías, este procesador es el Snapdragon 8 Elite, que presentaron el año pasado, adaptado para Galaxy, y yo he estado investigando un poco, porque bueno, antes de la presentación de un producto ya se van filtrando Geekbench de gente que lo ha tenido en sus manos, y incluso ya Geekbench de pruebas que hicieron de este procesador cuando se presentó. Y bueno, se ha filtrado concretamente un Geekbench del S25 Ultra, y bueno, los resultados son espectaculares, porque en single core ha dado una puntuación de 3.182 puntos y de 10.120 puntos en multicore, que si lo comparamos con el chip A18 Pro, que es el que monta, por ejemplo, el iPhone 16 Pro Max, equivale a un 10% menos en tareas de un solo núcleo. Ahí, digamos, está más optimizado el A18 Pro, pero en tareas de múltiples núcleos es un 23% más potente de media, el del S25. Y además parece que a nivel gráfico también tiene ventaja, porque algunos tests que vi en su momento, es verdad que no del Galaxy, sino del propio procesador, hablaban de casi un 40% más de rendimiento con respecto al A18 Pro, lo cual, oye, me interesaría mucho cuando puedas testarlo tú, que en tu review menciones si esta diferencia existe, porque es brutal, porque no olvidemos que Apple cogió mucha ventaja a nivel de procesadores con sus chips Silicon que fueron haciendo hace ya varios años de forma propia, y ojo, porque aquí Qualcomm ha dado un salto de gigante y ya prácticamente les ha cogido. Yo lo que quiero destacar de este procesador es que, claro, es que ahora estamos hablando de un procesador que tiene, por decirlo de alguna forma, los 3 nanómetros buenos de TSMC. O sea, Apple se adelantó con los 3 nanómetros, salió bien el procesador, pero ¿recuerdas esos problemillas que hubo al principio con la temperatura en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max? Bueno, pues el procesador es una auténtica barbaridad. Todo lo que trae consigo también, incluso a nivel de inteligencia artificial y demás. Pero hay una cosa que estamos destacando todos los que hemos probado este procesador, y que además esto se suma a que ahora los Galaxy S25, S25 Plus y S25 Ultra tienen una cámara de vapor mucho más. De hecho, la del S25 Ultra es mucho mayor que la del modelo anterior. Y eso hay que, como digo, sumarlo a que el Snapdragon 8 Elite, en este caso for Galaxy, es un procesador que gestiona muy bien el tema de las temperaturas. Y esto es curioso porque, Fernando, este procesador no tiene núcleos de eficiencia. O sea, tiene núcleos medios y luego tiene
lo gordo, ¿no? Y es sorprendente, o sea, se han cargado los núcleos de eficiencia que ahora esa labor la ocupan un par de núcleos que realmente son de potencia descomunal para labores quizás no demasiado exigentes. Entonces, yo al principio cuando presentaba el procesado dije, soy un poco celoso con esto, pero ya te digo, ya he probado ya varios teléfonos. He probado el Realme GT 7 Pro, he probado el Red Magic 10 Pro, he probado el OnePlus 13 y el procesador parece que gestiona muy bien la temperatura, pero también el fabricante tiene que aportar una disipación. Bueno, por resumir ya un poquito nuestras impresiones con respecto a este S25 Ultra. Empiezo yo para no dejarme influir por lo que puedas decir tú. A mí me ha parecido un teléfono súper continuista, estoy de acuerdo con la mayor parte de los usuarios. Un mal que empezamos ya a ver en muchos fabricantes, incluido Apple, por supuesto. Pero además es que lo que me hace pensar es que el hecho de apostarlo tanto en la IA al final hace que no tenga ningún aliciente la gente de comprar este smartphone, porque a nivel de hardware no lo hay. Incluso ha habido algunos recortes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de grabar que al S Pen le han quitado la funcionalidad de Bluetooth. Esto ya lo comentaremos más adelante en otro vídeo si quieres, o en el podcast, por ejemplo, para no alargar más este vídeo. Llevamos ya casi media hora. Entonces, al final todo esto que hemos visto tendrá que llegar también, ¿no?, a los S24 Ultra a través de una actualización de software, ¿no? No habría razones para pensar que no llegue, teniendo en cuenta que Samsung está diciendo que no, ahora apostamos mucho por actualizaciones a largo plazo, ofreciendo creo que hasta 7 años, ¿no?, de actualizaciones de software. Por tanto, entiendo que en materia de IA prácticamente todo lo que hemos visto acabará llegando también a los S24 Ultra, por lo que entiendo que el que tenga un S24 Ultra no se plantearía, ni de loco cambiar a un S25 Ultra, salvo que haya visto algo muy concreto que sea exclusivo de este nuevo smartphone, ¿no? Eso es mi opinión con respecto al S25 Ultra. Y ahora, con respecto a la pregunta del vídeo de si supera al iPhone 16 Pro Max, creo que a nivel de IA, a día de hoy Galaxy AI tiene muchas más funciones que Apple Intelligence. Confío en que Apple se vaya poniendo al día a lo largo de estos próximos meses. Confío por la cuenta que nos trae. Y al nivel de hardware, pues por supuesto ya depende un poco de gustos y necesidades. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el hardware de cámaras que tiene Samsung, pero luego, por ejemplo, a nivel de software, creo que el tratamiento que hacen de las imágenes y de los vídeos le resta más que le suma, y me gusta más cómo se ven las fotografías o los vídeos en el iPhone. Es decir, ya un poco también a gusto de cada uno. Sistema operativo, te puede gustar más uno, te puede gustar más otro. A mí me gusta más iOS, pero eso no quiere decir que me parezca malo Android. Entonces, en mi opinión, creo que ahora mismo tienen un hardware espectacular y creo que en muchos puntos sí supera al iPhone 16 Pro Max. Pero creo que al final el iPhone 16 Pro Max pesa o gana por otras cosas, ¿no? No sé tú qué opinas con respecto a esto último que he dicho y con respecto a lo de si te parece el S25 Ultra suficiente para renovar, por ejemplo, si tienes un S24 o un S23. Bueno, partimos de la base. Mi respuesta a la pregunta del título y lo que acabas de decir, yo no me dejo influenciar, la tenía clara desde antes de grabar. Sí, claramente. Claramente. Si nos ponemos a mirar punto por punto, ahí podemos hablar de uno u otro, pero respuesta general, sí. Y luego yo creo que Samsung también está apostando por pequeños cambios porque ve que a Apple le funciona. Entonces han dicho, ¿para qué nosotros vamos a hacer grandes saltos de una generación a otra? Vamos a gastar grandes recursos, vamos a quemar tanto a nuestras grandes mentes en la empresa si a esta gente le funciona. Entonces es un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y luego, yo siempre lo digo, pero lo dije ayer, que además ayer dije, lo he dicho 1000 veces, y lo digo casi cada semana a preguntas que me hacen tanto en el canal de YouTube como en redes sociales. Chicas, chicos, da igual la marca, de una generación a otra jamás merece la pena cambiar, nunca, a no ser que seas una persona pues que quiera estar a la última, que tenga pues la posibilidad económica y sobre todo que te gusta pues probar esos avances y esas cositas que van apareciendo de una generación a otra. Pero si eres una persona que tampoco hace un uso extremo o para muchísimas cosas del teléfono, yo creo que no merece la pena. Ahora, repito, si tienes el dinero, pues evidentemente siempre vas a estar a la última y vas a disfrutar pues de esas pequeñas novedades que se van aplicando. Y luego, yo creo que Samsung también, por otra parte, juega a un juego totalmente diferente con Apple, porque de inicio siempre tiene unas ofertas muy buenas.
te ofrecen descuentos, te ofrecen un trading, se llama esto de dar un teléfono para un descuento, que en algunos casos se acerca casi a los 1.000 euros de descuento, que es, o 900 euros, que es una barbaridad, es más de lo que da la propia Apple. Además tiene una oferta mucho más amplia de dispositivos para hacer descuento. Luego que sí, que te regalan unos auriculares con un código, o sea, son además muchos añadidos y mucho... y otra cosa, te ofrecen, por ejemplo, el de 512 a precio de 256 o el de 1 terabyte a precio de 512. Entonces yo creo que Samsung está intentando conquistar a los usuarios por esa parte, pero es una serie de dispositivos, así es muy obvio, no lo hemos ocultado en el vídeo, muy continuista, como lo que está haciendo el sector, casi todo el sector. Sí, pero siempre al menos se reservan una o dos funciones a nivel de hardware que justifiquen el salto, ¿no? O que justifiquen lo que antes se llamaba una versión S. Pero yo tengo una duda, porque así recapitulando, a lo mejor me estoy olvidando de algo. Entonces, obviando la IA, que en teoría debería llegar también todas estas evoluciones a los dispositivos anteriores de Samsung, ¿qué evolución ha habido del S24 Ultra al S25 Ultra? Como nueva característica, ¿no? Por ejemplo, el botón de control de cámara del iPhone 15 al iPhone 16, ¿no? O el botón de acción hace un par de años. En este caso, ¿qué es lo que se estrena? Lo que cambia, pues es el nuevo diseño o la nueva línea de diseño que hace que se asemeje bastante a los otros dos dispositivos, con las esquinas más redondeaditas, sigue con el panel totalmente plano, los bordes planos como si fuese un Pixel o un iPhone. Lo que cambia así como gran revolución, no hay nada, porque cambia el procesador, el ultra angular, la protección ahora es Armor 2, pero realmente no hay algo que digas, se han sacado la chorra, esto es impresionante. No, pero es que eso es algo que venimos viendo en presentaciones de casi todos los fabricantes, o sea, no decepción, pero sí un poco la sensación de, qué bien. Es como que estás esperando que te cuenten un chiste buenísimo y te ríes, pero tampoco mucho. Joder, pero es que no hay nada. Ya. ¿Cómo lo has dicho? O sea, porque a ver, sí, faltaría más que no te cambien un poco. Si vienes de un S24 Ultra. Claro, pero bueno, quiero decir, al final de un año a otro siempre se ha justificado un poco, entre comillas, ¿no? Es decir, me he comprado este por el botón de cámara, o me he comprado este por no creo que alguien botón diga de eso, acción. Yo que sé, ya lo sé, José, pero bueno. Pero es que ahora ahora sí que ni eso. Ya, es cierto, pero bueno, es cierto. Pero en fin, es que yo creo que José, también el producto en sí ha tocado techo, Fer. Tengo esa sensación un poquito. Ahora llega Apple en septiembre y ¡pum! No, yo creo que este año Apple va a hacer más cambios de lo que venimos acostumbrando, ya verás. Confiemos. José, amigo, que muchísimas gracias, que un placer. Se me ha pasado volando, por eso se nos ha ido el tiempo. No pasa nada. Lo he disfrutado mucho. Espero que a la gente también le haya gustado esta charla. Invito, por supuesto, a que nos dejen sus opiniones en los comentarios y que visiten tu canal, que también está en la descripción, si quieren saber más de estos S25. Un abrazo muy fuerte, Geek. Un abrazo, chao. Hasta luego. Y nada, amigos, por aquí, si os habéis quedado con ganas de más, que no lo sé, por aquí os dejo otros vídeos recomendados que quizás os puedan gustar. Y a mí me veis mañana mismo con más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.